¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta emisión del día 20 de julio, martes 20 de julio del año 2021. Tenemos como siempre a nuestro gran amigo Rodrigo Ortiz con el análisis de la Bolsa de Valores, Economía y Finanzas. Mi estimado Rodrigo, un gusto saludarte después de una pequeña semana de descanso que tuvimos la semana anterior. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, pues bueno, hablando sobre lo que está pasando alrededor del mundo, algunos ya nos hemos vacunado, hemos estado en este esquema de poder estar protegidos contra la nueva variante que ya hay de COVID. Platícanos cómo lo están sintiendo los mercados. Pues mira, mi estimado, hay un temor muy grande en los mercados que empieza esta semana, después de que la semana pasada todavía traíamos muy buenos números. De esta semana empezó con una caída muy fuerte en las bolsas, tanto en México como Estados Unidos. En Estados Unidos el Dow Jones bajó el día lunes 1.57%, mientras en México andábamos bajando alrededor del 2%. Que hoy martes, pues ya la economía, bueno, bolsas, tiene una recuperación ligera. En México anda rondando el 57%, en Estados Unidos 1.71%, ahí similar a la baja que tuvo. Pero este miedo se da justamente porque se espera que después de lo que está ocasionando la variante Delta a nivel mundial, donde los casos de COVID están aumentando, lo estamos viendo en nuestro país con una tercera ola de contagios que se están dando, que la recuperación económica no se dé de la manera que se estaba esperando. Ese es realmente el miedo que ahorita se tiene en el mercado. Es muy obvio, ¿no? Porque los mercados, lo habíamos platicado aquí, que habían explotado de júbilo con la vacunación, la recuperación económica, donde esperaban números ya muy buenos justo para el segundo semestre del año, porque venía la vacunación desde enero y demás, y nos damos cuenta que esta variante Delta está poniendo en jaque todo esto, porque pues nuevamente los contagios van en aumento. Por suerte las muertes no están aumentando en la misma proporción, eso sí es algo que se está reduciendo, el porcentaje de muerte contra el porcentaje de contagios, lo cual es bueno. Ojalá pues no hubiera muertes, solo la gente se contagiara, pero se curara, que no hubiera muertes. Pero entonces esto pone en júbilo a los mercados, entonces, porque incluso ya se habla en algunos analistas que este proceso, porque seguimos con las inflaciones altas a nivel mundial, empezando por Estados Unidos, esto nos pueda llevar a un proceso de estanflación, donde tenemos inflaciones muy altas, pero sin crecimiento económico. Entonces empieza a correr esta noticia en el mercado el día lunes, y entonces el miedo de la estanflación hace que los inversionistas tomen utilidades y esperen a ver cuál es el desarrollo de la economía. Por ahí unas noticias de Joe Biden que dice que la Fed es independiente al gobierno, entonces que va a tomar la decisión adecuada, le da un poco de calma. Por eso el día martes, o sea, el día de hoy, pues ya la economía empieza, las bolsas se recuperan un poco, pero hay un miedo a la variante Delta y al crecimiento económico, estimado. Sí, estimado, pareciera que, parecía como una historia, no de terror, pero sí una historia muy complicada en la que ya veíamos luz, o sea, el inicio del 2021 y poco a poco el primer trimestre y parte del segundo trimestre se comenzaba a sentir una recuperación, la apertura en muchos países de varios sectores, las restricciones ya un poco más relajadas, y comenzaba a existir esa confianza del consumidor, confianza de los inversionistas para que pudieran pues sentir que se estaba regresando a una normalidad. Habíamos hablado aquí de esta variante que venía de India, que en India provocó un caos total en aquel país, porque estaba prácticamente contagiando a los más jóvenes, una situación inversa a lo que pasó en las primeras oleadas de contagios, donde las personas mayores eran las que se contagiaban más rápido. Pero esta nueva variante está atacando a los más jóvenes, y que por ende también, si lo vemos en un sentido económico, son los que pues prácticamente fueron parte de la población económicamente activa, estimado. Entonces eso es una doble preocupación para los mercados, porque pues si estos contagios se dan para este sector específico de la población, que es de los que apenas va a llegar la vacuna hacia ellos, o en algunos casos todavía tendrán que esperar algunas semanas o algunos meses,
pues preocupa, porque al final de cuentas, si hay contagios en este sector, las empresas obviamente van a tener que enviar a sus colaboradores a cuarentena, dependiendo de los protocolos que tenga cada empresa, o en algunos casos, si la plantilla en su mayoría es joven, pues van a tener problemas de producción o de operación, incluso estando desde casa, porque la variante de este virus al parecer sí está siendo un poco agresiva, estima. Entonces, pareciera que lo que se veía bueno de recuperación está generando miedo. Esperemos que no se extienda más y pueda ser algo que sea momentáneo y no sea pues un disparo de los contagios como está pasando tanto en México como en muchas partes del mundo, inclusive en Estados Unidos, estimado. Sí, estimado, lo dices muy acertado. Algo que había pasado con el coronavirus es que a los jóvenes realmente les daba muy leve o prácticamente asintomáticos de las anteriores variantes. Pero esta variante Delta sí está contagiando jóvenes. También no hay que ponerlo en la mesa de que solo contagia jóvenes, pero lo que estamos viendo en el país es que la gran mayoría son de jóvenes que durante las últimas semanas han estado saliendo, ha habido una gran tienen una exposición mayor a la variante porque han estado saliendo, ya hemos empezado a ver fiestas, aperturas de bares, incluso se hablaba de antros. Entonces estas cuestiones pues a donde los jóvenes han asistido es lo que ha hecho que se estén contagiando, y aquí pues es donde también vemos la importancia de la vacunación, porque la gente mayor vacunada, hay gente que claro se está contagiando porque la vacuna no evita que te contagies, sin embargo sí evita que te den los fuertes, o sea, simplemente se han contagiado pero han tenido síntomas leves, síntomas menores, que eso es lo que se busca con la vacunación. La vacunación no va a hacer que no te dé, pero obviamente se busca proteger a la población, se busca que la población pueda pasar de manera fácil este contagio, esta variante y listo. Entonces la vacunación funciona. Para todos aquellos que pensaban que no, pues claro que sí funciona la vacunación y por eso es importante seguirnos vacunando. Y entonces, siguiendo en este tema de la variante Delta, pues sí ha sido un golpe duro a nivel mundial, porque vemos como los casos en Australia, que era el paraíso del coronavirus, donde no había contagios y demás, empieza a haber contagios, vemos contagios aumentando en Asia, vemos contagios en Reino Unido, pero incluso Reino Unido ya quitó las restricciones del coronavirus, como lo habíamos platicado hace 2 semanas, que ya lo estaba analizando, al final sí lo hizo, donde Reino Unido pues ya no tiene más restricciones, pero lo hace en el punto máximo de contagios de esta variante Delta y muy cercano al punto máximo de contagios de diciembre, que fue cuando fue la mayor ola a nivel mundial. Y en Estados Unidos vemos que los casos de la semana pasada han aumentado en 60%. Entonces estamos viendo la rápida propagación de la variante Delta a nivel mundial, no solo en nuestro país, sino que es una oleada a nivel mundial que estamos viendo, y ese fue el miedo de los mercados, estimado, justamente por ahí fue, y que incluso, pues ayer te platicaba, cayó la bolsa, el bono de 10 años de Estados Unidos también cae a niveles de febrero, o sea, cuando en febrero íbamos saliendo de la oleada de enero, que estaba en sus niveles más bajos, el bono, pues volvió a llegar a esos niveles, el bono en Estados Unidos, simplemente por este motivo. Hay una mayor incertidumbre, el mercado tomó más ánimo del que era, y entonces pues ahora están repensando las estrategias de los inversionistas para ver qué pasa, qué sigue con esta variante Delta, que pudiera convertirse en una oleada mucho mayor de la que tuvimos en enero por los números que estábamos viendo de contagiados a nivel mundial, estimado. Así es, estimado, es una pues situación, como lo decía, desagradable, pone pues a todos, creo que a nivel mundial, nos pone a pensar y a reflexionar sobre lo que ya estábamos viviendo, insisto, una recuperación un poco más clara, y esto viene a truncar y que también puede hacer que las perspectivas de crecimiento económico de diferentes países, incluidos México, se puedan ver afectadas. Eso pudiera ser en caso de que esto se pueda salir de control, pero al parecer
por ahora, a pesar de que hay contagios, se mantiene pues de manera muy pues todavía estable, si lo podemos llamar de esta forma, en el sentido de que no hay afectaciones en la economía, o sea, no hay cierres de ciertos sectores, no hay restricciones para ello, y es que también una realidad, estimado, ya no se podría, o más bien ya no se resistiría a un cierre como el que se vivió en 2020, donde no había cines, no había restaurantes abiertos, donde el sector turístico se vio muy golpeado, y es un sector que incluso está teniendo mucho auge. Yo estaría más a favor de que todos nos sigamos cuidando, vacunados o no vacunados, mantener la sana distancia, usar la mascarilla, tratar de ser lo más cuidadosos posibles. Y si se sale, o sea, se tiene la intención de salir de vacaciones o poder ir a algún lugar para esparcirse, pues tratar de ser responsables todos, porque depende mucho la reactivación económica que continúe y que esto pueda continuar caminando hacia adelante, porque de ello dependen obviamente muchísimos empleos, el que nos cuidemos todos, estimados. ¿No? Si estamos vacunados hay que seguir usando la mascarilla, si no lo estamos, pues con mayor razón usarla, porque puede ser un peligro para un contagio, pero lo importante es ser empáticos con todos como ciudadanos y más como seres humanos. El hecho de que de nosotros depende que esta reactivación económica continúe y se siga dando, porque, insisto, ninguna economía del mundo podría soportar un cierre. Inclusive en Japón, que están los Juegos Olímpicos a punto de iniciar, ya hay la posibilidad de que se cancelen de último momento. Entonces, a ese nivel de gravedad puede ser lo que está pasando, que es a nivel mundial, no solo es en México, es una situación a nivel mundial, estimado. Entonces, pues esperemos que esto pueda controlarse conforme avance la vacunación a nivel mundial, no solamente aquí en nuestro país. Así es, estimado, lo dices muy, muy cierto. En Japón los Juegos Olímpicos están en riesgo, están en peligro por esta cuestión de los contagios, porque hay atletas que han dado positivo y que están en la Villa Olímpica pueden contagiar a otros. Entonces sí es de cuidarnos, no bajar la guardia y demás. Y cambiando un poco del tema, estimado, para tocar esta parte muy importante, el día de ayer, durante el fin de semana, la OPEP más llegó a un acuerdo, después de 15 días, que lo platicamos aquí también, llegó a un acuerdo para empezar a aumentar la producción petrolera en 400,000 barriles diarios a partir del mes de agosto. Esto es muy bueno porque lo platicamos igual hace 15 días, cuando no se llega al acuerdo, donde el precio del petróleo estaba en niveles récord, bueno, no récord, pero sí muy altos después de 3, 4 años, después de aquella baja tan fuerte que tuvimos por sobreproducción y demás. Y entonces, que el mismo precio del petróleo estaba influyendo mucho en la inflación a nivel mundial por esta restricción de producción. El barril estaba aumentando y entonces el precio del petróleo estaba aumentando y con ello pues aumentaba el precio de varias cuestiones, que esto también se vio reflejado en México la semana pasada, cuando la inflación sale del 5.88% estimado durante julio, al cierre de junio, pues sale que lo que más aumentó de precio en esta muestra fueron los vuelos de los aviones, el gas natural y la gasolina fueron de los productos que más aumentaron respecto al año anterior. Y tiene mucha claridad, pues realmente hace un año los vuelos no estaban en auge. El gas natural pues ahorita va de la mano con el precio del petróleo, al igual que la gasolina. Entonces vemos cómo, y bueno, aparte de los vuelos también tienen un aumento por el aumento del precio del petróleo. Entonces vemos cómo la inflación en México fue fuertemente golpeada por un hecho internacional, que era el precio internacional del petróleo, el cual estaba alto, que ahorita empieza a bajar porque ya hay un acuerdo, va a aumentar la producción, aumenta la oferta y la demanda se va a mantener más o menos estable, entonces el precio baja. Entonces vemos cómo México puede beneficiarse para llegar a su objetivo de inflación con este acuerdo de la OPEP+. Ese esfuerzo es muy importante porque puede beneficiar a México, aunado al aumento de tasa de interés que ya tuvo México. Puede que lleven a la inflación a los niveles que está buscando Banco de México de 3% más menos 1, o sea, lo puede acercar. Entonces es muy importante para México esta noticia porque nos puede ayudar a llegar a los niveles de inflación y empezar a evitar nosotros en México la estanflación, porque si la inflación sigue alta, pues Banco de México va a volver a aumentar las tasas, buscando que los ahorradores pues no estén gastando, sino que ahorren, y con esto pues llegaremos a la estanflación porque vamos a tener
mantener la inflación alta, pero no va a haber crecimiento porque la gente va a preferir ahorrar, porque la tasa de interés va a estar interesante, a estarla gastando. Entonces el dinamismo de la economía, que está muy golpeada, como tú dices, que no aguantaría un tercer encierro, y tampoco aumentaría una política económica restrictiva. Entonces nos puede afectar mucho, por eso este acuerdo es muy importante para nuestro país. Ojalá que se logre traducir en que la inflación baje, mi estimado. Sí, pudiera ser que el acuerdo se dé. También estos países productores están viendo que, a pesar de lo que se vive a nivel mundial, sí hay pues sí hay una demanda de combustible, sí hay movimiento de personas a nivel mundial, de carga, de mercancías. O sea, hay movimiento en el cual se necesita combustible. Entonces, por ende, sí hay esa demanda, y los países ya quieren quitar pues este recorte, los países de la OPEP, y que le puede beneficiar a México muchísimo. Es parte, obviamente, de cómo las grandes potencias lo puedan ver, dependiendo también de cómo les genere preocupación y miedo lo que está sucediendo. Pero viéndolo desde una perspectiva, estimado, yo dudo que los países vayan a continuar o que vayan a seguir cerrando fronteras. O sea, estamos viendo un auge de turistas a nivel mundial que está comenzando a darse, y que al final de cuentas pues le beneficia, a todos los países les beneficia, y a grandes industrias les beneficia. Hablábamos hace unas semanas sobre lo que pasaba con American Airlines, que tiene tantas demanda de vuelos que ha cancelado vuelos porque no tiene pilotos ni asistentes de vuelo que puedan cubrir la gran demanda que están teniendo. Entonces, eso habla de que sí está existiendo ya esta gran movilidad, y que empieza en Estados Unidos, porque hay una gran demanda en Estados Unidos, y hay esa demanda reprimida que tienen los norteamericanos con el dinero que recibieron de los cheques de ayuda, etcétera, y quieren salir. Incluso, por ejemplo, ayer se hablaba y veíamos la noticia de que Canadá también ya va a abrir su frontera para que puedan llegar turistas. Entonces, hay varios países que están buscando la manera de que se siga reactivando, obviamente con la restricción respectiva de que lleves tu certificado de vacunación y puedas accesar al país. Pero bueno, es una opción para no continuar con las fronteras cerradas, pero va aunado a esto, que los precios del petróleo están aumentando, la demanda está aumentando, y la producción pues obviamente tiene que modificarse, y los países miembros de la OPEP tomarán la decisión. Creo que sí van a tomar una buena decisión, porque insisto, a pesar de lo que se está viviendo, la economía y el movimiento de los sectores económicos que existen a nivel mundial y que están en total movimiento, en conjunción, pues no creo que se paralicen otra vez, estimado. Así es, estimado, justamente lo dices muy claro. Los países están buscando una apertura. Sin embargo, creo que esta apertura llega un poco tarde, estimado. Creo que el momento de la apertura debió haber sido hace 2 meses, en esta meseta de contagios de COVID. Están reaperturando otra vez en un punto muy alto de la pandemia, donde estamos en niveles críticos a nivel mundial. Entonces creo que deben haberlo hecho un poco antes, como lo dices, pero bueno, también hay que entender que los van a hacer a personas vacunadas, como dices el caso de Canadá, donde los ciudadanos estadounidenses ya vacunados pues van a poder entrar. Esa es la ventaja, ¿no? Que sí piden la vacunación, lo cual es importante para todas aquellas personas que no se han vacunado, pues busquen vacunarse, porque al final no van a poder viajar, no van a poder hacer más, y es por su salud. Entonces sí es importante eso, como dices, los vuelos van a seguir aumentando, la demanda de petróleo va a seguir creciendo en los próximos meses. Por eso es muy importante esto de la OPEC, que hayan llegado a un acuerdo para aumentar la producción, para poder satisfacer esa demanda que se viene, estimado. Así es, estimado, muy, muy interesante lo que se está viviendo. Y pues bueno, llegamos a la parte final de esta sección del análisis de la Bolsa de Valores, Economía y Finanzas, estimado. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros como cada semana. Muchas gracias, estimado. Nomás para recalcar por qué la importancia por qué el miedo en la recuperación económica. El dato de China que sale hace 15 días, donde se ve un alentamiento en el crecimiento, solo un 8% creció el Producto Interno Bruto de China, por lo cual el Banco Central de China decide que va a cortar la política de reservas, o sea, le va a pedir menos reserva a los bancos para que lo que se libere de reservas lo presten en crédito y poder dinamizar la economía. Entonces, a nivel mundial estamos viendo que la recuperación es más lenta de lo que se esperaba, y con inflaciones altas. Por eso hay que estar muy pendientes de los datos para poder cuidar nuestro dinero, estimado.
Así es, estimado. Interesante dato. Te agradezco que hayas estado con nosotros, estimado Rodrigo. Nos escuchamos el próximo martes aquí en Radio Nicolaita y pues también en el podcast de Encuentro de Negocios. Hasta la próxima.